Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana y bueno, vamos a iniciar con la sexta semana, vamos a continuar con la serie de estudios que hemos estado viendo, la conversión, un cambio verdadero. Y bueno, la semana pasada vimos cuáles son los frutos de este cambio, fue la primera parte, y el día de hoy vamos a continuar con en la semana 6, cuáles son los frutos de este cambio, segunda parte. Y bueno, para empezar con este estudio, ¿cómo te sentirías si alguien dijera que te ama, aunque claramente odiase a tu familia? ¿Y qué está mal con esta situación? Bueno, posiblemente a lo mejor te sientes mal, posiblemente dudas de esa persona, tal vez piensas que esa persona realmente nomás está diciendo que te ama, pero realmente no lo es así, ¿no? Porque tiene un conflicto con tu familia. Y bueno, ¿qué está mal con esta situación? Bueno, claramente podemos darnos cuenta que no hay amor en esa persona, ¿sí? Y bueno, en este estudio lo que vamos a hacer es que vamos a ver que aquellos que verdaderamente aman a Dios también aman al pueblo de Dios. Nuestro amor por los hermanos cristianos es uno de los frutos de la conversión y además es una de las maneras por las que podemos ver si hemos sido convertidos, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver, a continuar viendo en este estudio, ¿sí? Que si realmente hemos sido convertidos, la mayor evidencia o el fruto que se debe mostrar en una verdadera conversión es el amor hacia tus semejantes, el amor hacia tus hermanos dentro de la iglesia, y eso es lo que vamos a continuar estudiando en esta mañana. Y bueno, ¿cuál es la idea principal de esto? Es que aquellos que han sido convertidos amarán a sus hermanos cristianos, lo cual demuestra su amor por Dios. Esa es la idea principal, este es lo principal de este estudio, es lo que vamos a reflexionar en esta mañana, que aquellos que realmente se han convertido a Cristo van a amar a sus hermanos. Y bueno, ¿esto qué demuestra? Esto demuestra un amor real por Dios. Y bueno, en nuestro estudio anterior, ahí en Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 10, vimos que todos los que han nacido de nuevo son liberados de la práctica habitual del pecado y vivirán vidas piadosas que agraden a Dios. Y bueno, en este estudio, vamos a continuar ahí en la carta de Primera de Juan, pero va a ser ahí en el capítulo 4, para leer de los versículos del 7 al 21. Y en este texto nos da una visión más amplia de cómo debe de ser una vida piadosa. Y bueno, me gustaría que tuvieras ahí a tu mano tu Biblia, que tuvieras en este libro, en Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 21. Le voy a dar lectura, tú me acompañas ahí con tu vista. Y dice así la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también
a su hermano. Y bueno, este es un pasaje interesante. Aquí el apóstol Juan nos recuerda acerca del amor y el amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Y bueno, recordemos que dentro de la iglesia, cada uno de los miembros es lo que debemos demostrar, mostrar el amor hacia los demás dentro de nuestra misma congregación. Y bueno, aquí nos dice que cómo es posible decir, o cómo es posible que una persona diga yo amo a Dios y aborrece al hermano. Y bueno, recordemos que nos recuerda aquí que Dios es amor, y bueno, que no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos. ¿Por qué? Bueno, aquí nos da la respuesta, ¿no? ¿Cómo puedes tú amar a Dios a quien no has visto y, bueno, aborreces a tu hermano a quien ves o has visto? Y bueno, en este pasaje vamos a reflexionar en esta mañana. Vamos a empezar con lo que son las preguntas, nuestras preguntas de reflexión, y bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es este estudio. Y bueno, la primera pregunta nos dice, lee todo el pasaje y haz un listado de todo lo que Juan nos manda hacer. Y bueno, ¿qué patrón podemos ver y qué es lo que esto nos muestra? Bueno, en este pasaje lo único que Juan manda explícitamente es que nos amemos unos a otros. Resulta interesante que nos mande hacer esto 3 veces, subrayando lo importante que es que los cristianos se amen unos a otros, ¿sí? Y bueno, aquí el apóstol Juan es lo que nos manda, y bueno, ahí nos lo dice explícitamente en 3 versículos, ahí en el 7, en el 11 y en el 21. Y bueno, este es un recordatorio para los creyentes, que amemos a nuestros hermanos en Cristo. Y bueno, esto es interesante porque recordemos y podemos verlo a través de la Biblia, a través de la historia ahí de los primeros creyentes en Hechos, que bueno, creció rápidamente, o la iglesia en aquel tiempo estaba creciendo. ¿Por qué? Porque las personas o aquellos que no eran creyentes se daban cuenta de cómo los creyentes en Cristo en aquel tiempo compartían tenían todas las cosas en común, nos dice ahí en Hechos. Y bueno, por eso la gente se maravillaba, porque ellos realmente se miraba en ellos que había amor por los demás. Y bueno, esto era, en aquel tiempo, impactó mucho. Y bueno, nos dice que se iban agregando cada día más personas al Evangelio. Y bueno, ahí muestra claramente que el amor entre los hermanos era lo que impactaba a las personas, ¿sí? Era el Evangelio lo que los apóstoles predicaban, pero también impactaban o lo respaldaban o lo ponían en práctica entre los mismos hermanos. Y por eso Juan aquí nos recalca la importancia del amarnos unos a otros, ¿sí? Y bueno, por eso el apóstol aquí subraya esto, y bueno, nos muestra cuán importante es que los que realmente nos hemos convertido, o que realmente hemos tenido ese encuentro con Cristo, nos amemos unos a otros. Y recordemos que cada uno de nosotros tiene una personalidad distinta, tiene un carácter diferente, y bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer? Amar a la persona en el amor del Señor, ¿sí? Y bueno, nos dice la siguiente pregunta, ¿qué es lo que Juan afirma acerca de los que se aman mutuamente? Y bueno, esto lo dice ahí en los versículos 7, 12 y 16, ¿qué es lo que afirma aquí? Bueno, Juan dice que los que se aman son nacidos de Dios y conocen a Dios, ahí en el versículo 7, tienen a Dios permaneciendo en ellos, y el amor de Dios se perfecciona en ellos. Y en el versículo 16 nos dice que ellos permanecen en Dios, ¿sí? Y bueno, recordemos que el apóstol Juan fue uno de los que anduvo ahí con Jesús durante su ministerio. Y bueno, recordemos que cada uno de los discípulos de los 12 tenía un carácter diferente, y bueno, tenían que amarse. Y bueno, por eso el apóstol Juan nos recuerda que los que aman son nacidos de Dios y conocen a Dios. Y bueno, ¿por qué nos recuerda esto? Bueno, porque Dios
dio la prueba de amor más grande hacia el ser humano, ¿sí? ¿Cuál fue esa prueba? Mandar a su Hijo a morir por nosotros en una cruz, ¿sí? Ahí en Romanos 5:8 nos lo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la mayor prueba de amor que Dios nos pudo haber dado. Y bueno, Dios quiere, así como Él nos dio esa gran prueba de amor, bueno, que nosotros también le amemos a Él. Y bueno, ¿cómo podemos demostrar ese amor o cómo podemos demostrar que hemos nacido de nuevo? Es el amar a los demás. Sí, recordemos que la naturaleza del ser humano es inclinada al pecado, está inclinada hacia lo malo. Y bueno, recordemos que la naturaleza humana, nuestra naturaleza, tendemos a ser siempre egoístas, siempre pensamos primero en el yo, después en el yo y por último en el yo, ¿sí? Y bueno, los que son nacidos de Dios, ¿en qué deben de pensar? En los demás y ponerse en primer lugar, en último lugar, perdón, ellos, ¿sí? Poner primeramente a Dios en primer lugar y después poner a los demás en segundo lugar y ellos, bueno, en último lugar, o cada uno de nosotros ponernos en último lugar. Y bueno, también otra de las cosas que da evidencia a esto es que Dios permanece en nosotros, ¿sí? Recordemos que nos dice ahí la Escritura que una vez que tenemos ese encuentro con Jesús, dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Y bueno, recordemos que el Espíritu Santo es Dios mismo y Él permanece en nosotros y Él es el que nos va perfeccionando en amor, ¿sí? Para que cada día nosotros vayamos creciendo en amor, para poder dar esa evidencia de una verdadera conversión. Y bueno, por último, ahí en el 16 nos dice: y ellos permanecen en Dios. Entonces, nos damos cuenta que bueno, aquí el apóstol Juan nos afirma esto de los que todos aquellos que se aman mutuamente, ¿sí? Que son nacidos de Dios, que conocen a Dios, que Dios permanece en ellos y también ellos permanecen en Dios. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿qué es lo que Juan afirma acerca de los que no aman a los demás? Ahí en el versículo 8 y en el versículo 20, bueno, él nos dice que los que no aman no conocen a Dios y no pueden amar a Dios, ¿sí? Como lo mencioné ahorita, la naturaleza humana tiende a ser egoísta, ¿sí? Nuestra naturaleza está inclinada hacia lo malo y está inclinada hacia nosotros, al pensar en mí, todo lo que yo haga sea por mi beneficio. Entonces, realmente no puedes amar a Dios, ¿sí? O no puedes conocer a Dios ni puedes amar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente no le has conocido, porque realmente no está en ti el amor hacia los demás. Y bueno, nos dice la siguiente: ¿cómo ha mostrado Dios su amor por nosotros? Y ahí nos lo dice en el versículo 9 y 10 y en el 14 y el 16. Dice que Dios ha mostrado su amor por nosotros al enviar a su Hijo al mundo en propiciación por nuestros pecados, convirtiéndose en nuestro Salvador para que podamos tener vida por Él. ¿Sí? Como lo mencioné ahí, Romanos 5:8 también nos lo recuerda: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y bueno, también Juan 3:16 nos lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, aquí mencionamos una palabrita ahí: propiciación. Y bueno, ¿qué significa? Un sacrificio que aplaca la ira de Dios, ¿sí? Eso es el significado de propiciación. Y bueno, en su muerte en la cruz, Jesús pagó la pena que merecían nuestros pecados, satisfaciendo la justa ira de Dios contra nosotros. Sí, Él fue en nuestra propiciación, con su muerte en la cruz, Él satisfizo la justa ira de Dios contra nosotros. Sí, fue el sacrificio perfecto para poder aplacar esa ira justa de Dios hacia nosotros. Y bueno, ¿qué razones da Juan para que nos amemos unos a otros? Lo vemos ahí en el 7, 11, 19 y 21.
Bueno, Juan nos enseña ahí que deberíamos amarnos unos a otros porque el amor proviene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios, ahí en el versículo 7, ¿sí? Y bueno, diciéndolo en otras palabras, debemos de amar porque como cristianos nuestra naturaleza es amar. Y bueno, otra de las cosas que nos dice aquí es que Dios nos ha amado grandemente al enviar a Cristo para ser nuestro Salvador. Y bueno, también nos recuerda que Dios nos amó primero, ¿sí? Nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Y por último, en el 21 nos dice que Dios manda que nos amemos unos a otros. Entonces nos damos cuenta aquí que Juan nos da estas razones, razones a cada uno de nosotros como creyentes para el amarnos unos a otros. Y ahí en estos versículos nos da estas razones para el amarnos, ¿sí? Que el amor proviene de Dios, que todo el que ama ha nacido de Dios, y bueno, que Dios nos ha amado grandemente al enviar a su Hijo para ser nuestro Salvador, que Dios nos amó primero y que Dios nos manda a amarnos unos a otros. Y bueno, ¿cuáles son los resultados de amarnos unos a otros fielmente? Vamos a ver los resultados ahí en el versículo 12 y 13, en el 16 y en el 17 y 18. Dice que Juan nos dice aquí que cuando nos amamos unos a otros, Dios permanece, es decir, habita en nosotros y su amor es perfeccionado en nosotros. Dios no solamente permanece en nosotros, sino que nosotros permanecemos en Él. Y el amor es perfeccionado en nosotros, el cual echa fuera el temor y nos da confianza para el día del juicio. Y bueno, basándonos en la enseñanza de este pasaje, ¿puede ser que alguien ame verdaderamente a Dios si no ama a sus hermanos cristianos? Bueno, aquí claramente Juan nos dice que no es posible, ¿sí? Este pasaje claramente nos dice que una persona no ama a Dios si no ama a sus hermanos cristianos. Recordemos que ahí nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sí, aquí el apóstol nos recuerda, nos dice que no es posible el decir yo amo a Dios o el ser una persona convertida si no amas a tu prójimo, si no amas a aquellos que puedes ver, ¿sí? Aquellos con los que tratas, aquellos con los que te reúnes dentro de la congregación ahí en la iglesia. Y bueno, como hemos visto en este pasaje, Juan nos enseña que el fruto de una conversión genuina es el amor por Dios y por los demás. Recuerda que tal y como vimos en nuestro estudio anterior, esto no significa que podamos llegar a amarnos los unos a los otros perfectamente. Ahí en Primera de Juan, si puedes leerlo ahí en Juan, Primera de Juan 1, en el 8 y en el 9, y en el capítulo 2, versículo 2. Aunque todos los cristianos genuinos amarán a sus hermanos y hermanas en Cristo. Y bueno, esto es interesante, ¿sí? Recordemos que Juan aquí nos recuerda que el fruto de una conversión genuina es el amor por Dios y por los demás. Y bueno, si tú lees ahí, es interesante reflexionar en esto. Si lees ahí en tu Biblia, Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu, ¿cuál es el primero que se dice? El amor, ¿sí? Ahí en Gálatas 5:22 puedes leerlo y bueno, nos dice ahí que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, pero nos damos cuenta que el amor es el primer fruto, ¿sí? El amor es el primer fruto por el cual podemos darnos cuenta si realmente tú has sido convertido por Cristo. Y bueno, también ahí si lees en Primera de Corintios 13 acerca del amor. Y bueno, también Pablo le da ahí nuevamente en 1 Corintios una gran importancia al amor, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta aquí que este es el fruto de una conversión genuina. Y es el primer fruto, ¿sí? Porque en base a esto, si tú tienes amor por Dios, si tú muestras amor por Dios, por los hermanos, en consecuencia vas a ir dando todos los demás frutos, gozo, paz,
paciencia, benignidad, templanza, cada uno de los frutos que se nos dice ahí. Pero si no tienes amor, pues ¿cómo vas a poder llevar consecutivamente los demás frutos? Y bueno, de hecho nuestro amor por nuestros hermanos cristianos es lo que realmente demuestra que amamos a Dios. Y bueno, previamente en su epístola Juan da 2 ejemplos de cómo debe ser este amor y de cómo debemos amarnos unos a otros. Sí, me gustaría que abrieras ahí tu Biblia nuevamente, ahí en Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer del 11 al 15. Y bueno, ¿qué es lo que escribe Juan en este ejemplo? ¿O qué fue lo que escribió Juan en ese ejemplo? Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y bueno, nos dice ahí, como leímos, este es el ejemplo que se nos da acerca de Caín y Abel. Si quieres reflexionar o meditar un poquito más de él o estudiarlo un poco más a fondo, bueno, ahí en Génesis podemos encontrar la historia de Caín y Abel. Y bueno, nos dice la pregunta, ¿por qué mató Caín a Abel? ¿Y qué nos enseña esto acerca de cómo el pecado responde ante la justicia de otra persona? Dice, Caín mató a Abel porque las obras de Abel eran justas y sus propias obras eran malas, ¿sí? Nos damos cuenta o vemos aquí claramente, bueno, que las obras de Caín eran malas, ¿sí? Recordemos ahí, bueno, que los dos, cada uno de ellos ofreció un sacrificio. El sacrificio de Caín no agradó, no le agradó a Dios, y el de Abel sí le agradó. Y bueno, ahí nos muestra que las obras de Caín eran malas. Y bueno, John Piper nos dice lo siguiente: lo mató porque la diferencia entre la bondad de Abel y su maldad lo enojó, lo hizo sentir culpable. Abel no tenía que decir nada, su bondad era un recordatorio constante para Caín de que él era malo, y en lugar de lidiar con su propia maldad mediante el arrepentimiento y el cambio, se deshizo de Abel. Si no le gusta lo que ves en el espejo, pues rompes el espejo. Bueno, esto nos enseña que el pecado odia ser expuesto por la justicia de otra persona, ¿sí? Nos damos cuenta aquí, bueno, que Caín no aguantó, no soportó el ver que sus obras no eran justas delante de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, que se deshizo de aquel que sí era justo. Y bueno, también recordando un poquito un ejemplo similar, la vida de Esteban, del primer mártir, recordemos que también pasó algo similar. Dice que cuando estaba en su juicio, dice que, bueno, un poquito atrás nos dice que no podían los fariseos contra Esteban porque era un varón justo delante de Dios, era un varón que amaba a Dios realmente y que sus obras eran buenas. Y bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Si no podían contra Esteban, bueno, le empezaron a meter delitos y contrataron personas que hablaran mentiras y llevaron a Esteban ante un juicio. Y bueno, delante del juicio nos dice que les habló de todo lo que decía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y dice que los que lo estaban juzgando, los fariseos, dice que se oía que rechinaban sus dientes por el coraje que tenían contra Esteban, ¿sí? Y bueno, es algo similar. Nos damos cuenta que a Esteban, bueno, los fariseos miraban que sus obras no eran justas, y ¿qué fue lo que terminaron haciendo contra Esteban? Pues lo apedrearon también, lo mataron. Entonces, claramente podemos darnos cuenta a través de estas dos ilustraciones que vienen en la palabra de Dios: el pecado odia ser expuesto por la justicia de otra persona, ¿sí? Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: Caín mató a su hermano porque la vida piadosa de su hermano expuso su pecado, y en lugar de gozarse en la bondad de su hermano, la atacó. Y bueno, ¿qué es lo que nos enseña el ejemplo negativo de Caín acerca de cómo deberíamos amarnos los unos a los otros?
Bueno, el ejemplo negativo de Caín, lo que estamos viendo, nos enseña que deberíamos amar a los demás celebrando su madurez y crecimiento espiritual, que debemos de dar gracias a Dios por el crecimiento que vemos en las demás hermanos. De igual manera deberíamos celebrar y regocijarnos cuando otros caminan fielmente con el Señor. Y bueno, esto en lugar de resentirnos con la santidad de los demás porque exponen nuestros pecados. Deberíamos de arrepentirnos de esos pecados y agradecer a Dios por la obra de convicción de su Espíritu Santo. Y bueno, esto es algo muy cierto, es algo que debemos reflexionar y cada uno de nosotros pensar en ello. Realmente tú celebras, o cada uno de nosotros celebramos cuando vemos a nuestro hermano en Cristo que va creciendo, que va madurando día a día. Damos gracias a Dios por su crecimiento. Nos regocijamos con ellos cuando vemos que son fieles al Señor. O, bueno, actuamos como actuó Caín. Tal vez empezamos a resentirnos contra esos hermanos, tal vez empezamos a juzgarles, empezamos a buscarles defectos. Bueno, si es así, debemos de reflexionar y, bueno, de arrepentirnos de nuestros pecados y de agradecer a Dios por la obra de convicción de su Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es importante, que cada uno de nosotros reflexionemos en ellos. ¿Cómo actuamos o cómo actúo yo con la vida de mis demás hermanos? Si realmente yo veo que ellos son fieles, ¿doy gracias a Dios por sus vidas? Si realmente veo que ellos caminan fielmente, que son maduros, que día a día van creciendo, ¿doy gracias a Dios por sus vidas? ¿O los veo fieles, los veo que están creciendo y en vez de alegrarme, de dar gracias a Dios por sus vidas, los empiezo a juzgar? Bueno, esto es una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando vemos cómo están caminando los demás hermanos? Y bueno, en Primera de Juan me gustaría ahí que lo vieras en tu Biblia, que lo viéramos ahí en el capítulo 3, leímos ahorita el capítulo 3, vamos a continuar ahí del 16 al 18, y bueno, a través de este pasaje nos damos cuenta cómo se deben de amar los creyentes en Cristo en la práctica. Dice ahí el versículo, ahí en tu Biblia, acompáñame, Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, y nos dice así la palabra de Dios: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sí, aquí el apóstol Juan nos está dando una manera práctica en la que podemos mostrar ese amor hacia nuestros hermanos, hacia aquellos que vemos en nuestras congregaciones. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿qué es lo que Juan dice que deberíamos hacer por nuestros hermanos? Es decir, por aquellos cristianos, ¿y por qué? Ahí en el versículo 16. Y bueno, ahí ¿qué es lo que nos dice? Juan nos dice que debemos de entregar nuestras vidas por nuestros hermanos, porque Jesús puso su vida por nosotros. ¿Sí? Recordemos, como lo mencioné anteriormente, nuestra naturaleza es el egoísmo, ¿sí? Es el ver mi propio bien, es el ver lo que me beneficia a mí, el sacar la mayor ventaja que me beneficie. Pero una vez que estoy en Cristo, si realmente me he convertido, voy a hacer de lado esto y voy a exponer o voy a poner mi vida por mis hermanos en Cristo. Así como Jesús puso su vida por nosotros, bueno, también nosotros debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Nos dice la siguiente pregunta: ¿cómo dice Juan que debemos amarnos los unos a los otros y qué prueba de nuestro amor nos da? Ahí en el versículo 17 y 18, Juan nos menciona que hemos de amarnos unos a otros de hecho y verdad, no solamente de palabra. Y la prueba de nuestro amor es si estamos dispuestos a proveer para las necesidades materiales de otros cristianos. Y como lo mencioné, ahí en Hechos, ¿sí? Ahí en los primeros creyentes, dice ahí que, bueno, tenían todas las cosas en común y que ninguno se consideraba dueño de algo. Y esto era una de las cosas que más impactaba a las personas que no eran creyentes en Cristo. El hecho de que ellos miraban cómo los creyentes en Cristo
miraban cómo los apóstoles predicaban, pero no solamente era de palabra, sino que a través de los hechos de los creyentes era una evidencia de que ellos realmente se convirtieron a Cristo. Si esa era la prueba, los apóstoles la predicaban, los apóstoles daban la enseñanza y bueno, los hermanos al escuchar la ponían en práctica. Nos dice ahí que tenían todas las cosas en común y que cada día se añadían a ellos los que iban a ser salvos, ¿sí? Entonces, bueno, vemos claramente cómo estos hermanos realmente, aparte de decirlo de palabra, a través de la palabra de Dios, bueno, también lo tenían de una manera práctica, y esto era lo que impactaba a los que no eran creyentes en Cristo. En cada una de las lugares donde había verdaderos creyentes, bueno, que hacían estas prácticas, se impresionaban y se agregaban, ¿sí? No solamente, bueno, ahí en Hechos, porque ahí vemos el ejemplo claramente. Nos dice la siguiente pregunta, las últimas preguntas ya son de reflexión personal, ¿sí? Es para que cada uno de nosotros mencione qué solución o qué enseñanza puede hacer o cómo puede ponerse en práctica la enseñanza del día de hoy. Nos dice esta pregunta: ¿cuáles son algunas maneras en las que has tenido dificultades para amar a los demás? ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que has sido amado por los hermanos? ¿Y cuáles son algunas de las maneras en que has crecido en poner tu vida por tus hermanos cristianos? ¿Sí? Ahí tal vez cada uno de nosotros tiene algún testimonio, algo que puede reflexionar y que se puede dar cuenta o puede responder cada una de estas preguntas. ¿Cuáles son algunas maneras de las que has tenido dificultades para amar a los demás? Posiblemente sí, cada uno de nosotros ha experimentado esto. A lo mejor ahí, dentro de tu andar cristiano, dentro de tu vida como creyente, a lo mejor has batallado con algún hermano, batallaste para amar a algún hermano, tal vez por su carácter, tal vez por su forma de ser, tal vez porque a lo mejor lo mirabas y no te caía bien, entonces a lo mejor ahí has tenido dificultades, ¿sí? Y bueno, también en la iglesia en los hechos, ahí en las cartas de los apóstoles, también podemos darnos cuenta que sí había dificultades para que los hermanos se amaran. Y bueno, ¿cuáles son algunas maneras en las que has sido amado por los hermanos? Posiblemente ahí puedes contar algún testimonio, tal vez, posiblemente te sentiste amado cuando viste que los hermanos se preocupaban por ti, que estaban orando por ti, que estabas en una situación difícil y, bueno, viste ahí el respaldo de los hermanos de la iglesia. Y bueno, también a lo mejor tú has crecido de alguna forma en poner tu vida por algún hermano en Cristo. También a lo mejor tú ahí tienes un testimonio, alguna historia en la cual, alguna experiencia en la cual tú creciste o pusiste tu vida por alguno de tus hermanos de la iglesia. Y nos dice la siguiente pregunta: ¿la membresía de la iglesia debería ser un lugar en el que vivimos este tipo de amor, de hecho y en verdad, por nuestros hermanos y hermanas? ¿Qué dificultades encuentras al amar a los miembros de la iglesia de hecho y en verdad? ¿Y cómo abordas estas dificultades? Bueno, ahí a lo mejor puedes darnos ejemplos, puedes darnos ahí experiencias que has tenido, puedes recordar ahí dentro de tu vida cristiana, a lo mejor ahí algunas dificultades que tuviste para amar a alguno de los hermanos en Cristo dentro de la iglesia. ¿De qué manera ser miembro de una iglesia te ha ayudado a amar a tus hermanos cristianos de hecho y en verdad? Bueno, también ahí tú puedes mencionar o puedes reflexionar, puedes recordar a lo mejor alguna experiencia en la cual, como parte de la misma iglesia, esto te ha ayudado a que ames a tus hermanos dentro de la iglesia, no solamente de palabras, sino también de hecho. ¿De qué formas prácticas puedes crecer en amor hacia los miembros de tu iglesia? Bueno, hemos estado viendo que el apóstol Juan nos exhorta que lo hagamos de una manera práctica. Sí, hemos estado estudiando esto en el transcurso de esta mañana. Los estudios, versículos, pasajes que hemos leído nos hablan de que, bueno, debemos de amar a nuestros hermanos, que si no los amamos, realmente no hemos sido convertidos.
¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una evidencia cuando tú muestras amor por tus hermanos, ¿sí? Por aquellos que ves. Entonces, tú aquí puedes reflexionar, puedes recordar o puedes desafiarte a poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana. Y bueno, también nos dice la siguiente pregunta: piensa en algunos miembros de la iglesia que tengan necesidades particulares, como las viudas. ¿De qué formas prácticas se puede ayudar a las viudas? ¿Y por qué el amor de hecho y en verdad es especialmente importante en la ayuda a las viudas y a otros miembros de la iglesia que son particularmente vulnerables? Bueno, aquí tal vez en estos momentos o en este estudio, tal vez ahí puedas reflexionar, puedas pensar en algunos de los hermanos de nuestra congregación que tienen alguna necesidad, y bueno, tal vez puedes llegar a pensar en qué puedes hacer por este hermano, cómo puedes tú mostrarle realmente a ese hermano que lo amas, ¿sí? Y bueno, esta es una pregunta que nos hace reflexionar, y bueno, también no solamente esto, sino que nos desafía a mostrarle a ese hermano que realmente lo amamos en Cristo, ¿no? Y bueno, este es en sí el estudio de esta mañana. Podemos ver claramente la importancia del amor, y bueno, que el amor es una muestra, es una evidencia visible de que realmente sí has sido convertido a Cristo, sí te has convertido a Cristo. Como lo mencioné ahí en Gálatas 5:22, el primer fruto que se menciona es el amor, ¿sí? Y bueno, también Pablo en 1 Corintios 13 le da gran importancia al amor, ¿sí? El que nos amemos unos a otros, el que amemos a nuestros hermanos en Cristo. Entonces, bueno, este es el estudio de esta mañana. Primeramente Dios, para la próxima semana sigue el estudio número 7 y va a estar ahí en Hechos capítulo 2 del 37 al 47. Vamos a ver a un poquito más a fondo lo que he estado mencionando acerca de los primeros creyentes, ¿sí? De cómo ellos mostraban ese amor hacia ellos. Ahí en Hechos capítulo 2 del 37 al 47, Hechos 2 del 37 al 47, para que vayamos leyéndolo en el transcurso de esta semana. Y el nombre del estudio es La conversión y la iglesia. Este va a ser el estudio de la semana número 7, la conversión y la iglesia. Y bueno, hermanos, este sería el estudio de esta mañana. Que el Señor les bendiga y primeramente Dios, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.